Un 8 de abril de 1908 se funda el Club Die Strongest, uno de los clubes más importantes de Bolivia, que atraviesa bastantes crisis dirigenciales en momentos bastante puntuales de su historia, pero como también acompañado de logros y de méritos deportivos, la convierten en una institución primordial para el deporte nacional. Hoy no va a ser protagonista del video todas las crisis dirigenciales que ha pasado el Club Die Strongest alrededor de su historia, sino la más reciente que vamos a estar analizando en este video. Se perfila el Chumacero, no puede caerse, mete para Escobar, ¡gol! ¡Gol! Esta historia comienza con el mandato de Kurt Reinsch en el año 2010 para ser más exacto, hasta el 2014, donde se cosechan varios triunfos históricos para el Club Die Strongest, siendo el tricampeonato conseguido de lo más destacable para el gualdinegro. Dentro de este directorio ya vamos a estar analizando caras bastante conocidas que vamos a ir viendo más adelante, pero la crisis dirigencial viene con esta primera presidencia porque, claro, a este presidente se lo sacan por un proceso penal en su contra y hace que en 2014 César Salinas toma la presidencia del Club Die Strongest, pero en 2018 se retiraría por la candidatura propia a la Federación Boliviana, cosa que dejaría huérfano al conjunto atigrado, dejando nada más ni nada menos que a su familiar Henry Salinas el año 2019 por sucesión en la presidencia atigrada. Y claro, esta orfandad de Die Strongest se puede explicar también en 2019, donde Henry Salinas prácticamente no dura nada y pasa nuevamente a otro familiar el mandato presidencial del Tigre, con Inés Quispe, esposa del ahora actualmente fallecido César Salinas. Esta vez elegida por una asamblea extraordinaria de por socios. Una asamblea extraordinaria de socios, la cual la posesiona como presidenta junto, y aquí introduciendo un poco también lo que va a ser alrededor del video más adelante, como primer vicepresidenta a la señora Verónica Palenque, junto al protagonista, el primer protagonista de este video, Ronald Crespo. Bueno, a ver, si empezamos a hablar de Ronald Crespo, obviamente tiene muchos antecedentes desde 2010, intrometido en el Club Die Strongest, ya sea en diferentes cargos, pero el que nos lleva acá en este video, yo creo que es uno de los cargos más altos que ha tenido Ronald. Ha sido el primero de ser uno de los presidentes de la señora Inés Quispe y a la vez también ser el presidente consigo después de la señora, ¿no? Que aquí empieza el problema con el personaje principal de este video. Ronald Crespo era segundo vicepresidente, la primera vicepresidenta y la que debería haber tomado el cargo y llamar a elección será la señora Verónica Palenque, pero sin embargo ya también renuncia en conjunto con la señora Inés y Ronald Crespo por sucesión le quedaba el puesto, ¿no? Así es. Sí. Y comenzamos con esta introducción al video de la crisis dirigencial del Tigre, porque Nef explica mucho lo que es, claro, la crisis en sí, que significa esta irregularidad, esta falta de base de estatutos, sobre todo, que vamos a hablar bastante más adelante, pero que, por ejemplo, ingresa mucho la crisis mediática, quiere decir, o sea, que nunca se ha estado 100% de acuerdo con todas estas designaciones presidenciales que dentro de los socios ha fragmentado el Club Die Strongest, y que más adelante también vamos a ver cómo se va desarrollando esta historia. Primero, Henry Salinas, que para mí es el primer presidente que no es para nada aceptado, ¿no? Que me parece más una designación improvisada de César Salinas después de haber tomado el mando de la Federación Boliviana, y después ya con Inés Quispe, que se retira, y esto vale aclarar, por primero una presión mediática
pero principalmente, y ella lo que expresó en su momento, para dedicarse a sus negocios personales. Sí, como tú dices, empieza con Henry Salinas el problema este de la sucesión, nada legítima, se podría decir, nada electo por sus propios socios e hinchas. Y seguimos con el tema de Ronald Crespo, que entra un 10 de febrero de 2021. El 10 de febrero. Entra como presidente con una asociación de vicepresidentes elegidos a dedo, obviamente, y un directorio de igual manera, donde él tendría que haber llamado a elecciones como primer mandato, primero pedir una asamblea y llamar a elecciones, lo cual no se realizó. Cosa que se hizo en primera instancia, pero de forma adelantada, ¿no? Y él ingresa en 2021 y en 2022 prolongadamente. Exacto. Y de forma, que cabe aclarar, ilegal, no hay de otra forma, hay que verlo, Fabri, es de una forma prolongadamente, ilegalmente prolongada, y claro, entra aquí el segundo protagonista de nuestro video, Héctor Montes. Y bueno, creo que, o sea, siempre desde la gestión de César Salinas creo que hemos estado en el ojo del ciclón, ¿no? Mediáticamente, como dices. También ha habido mucha desconformidad de la hinchada, hasta que desde la gestión de César Salinas hasta en 2022 no hayamos tenido un presidente electo por la hinchada. Habla mucho de la inestabilidad que ha habido en el club. Claro, aparte de que se llena de polémicas como el caso Melad, contratación de jugadores mal gestionadas, muchos problemas, tanto con los abonos, tanto con su sector administrativo, tanto con el complejo mismo que es también administrador. Entonces toda la gestión 2021 hasta su conclusión, que es la de 2022 a mediados, ha sido llenada de puras manchas. Claro, irregularidades. Cabe aclarar que la señora Inés Quispe, cuando renuncia, o sea, en su comunicado, en su conferencia de prensa, dice que todas las cuentas estaban saneadas y que dejaba una institución, al menos en cuanto a deudas, limpia. Sí, y tenemos un discurso diferente del señor Ronald Crespo, donde dice que no tiene fondos y él mismo está colocando capital para poder manejar la gestión de jugadores. Y el problema, la crítica radica en aquello, ¿no? Yo creo que la primera gestión de Crespo, que se pierde un campeonato, el campeonato contra Real Santa Cruz, se recordará muy bien en el retirado. Primeramente eso, ¿no? Después, a mí me parece que logros después, como la clasificación a la fase de grupos de Libertadores, cosas como la implementación de la piscina en el complejo, creo que no terminan de ser como una gestión dolorosa como en gestiones pasadas, te digo, gente de mucho más atrás del 2010, pero el tema es eso, ¿no? Que la inestabilidad en cuanto al el tema electivo de elecciones ha sido lo que ha manchado su gestión sobre todo. Y claro, vamos a parar con esto porque en el 3 de agosto de 2022 ingresa Héctor Montes con dos solamente partidos y que habla muy mal de la democracia. Claro, hay que entender el contexto de las elecciones del 2022 porque se llama a elecciones con algunos socios en el complejo y con mucha presión, que se supone que era la legal. Simultáneamente también parte de Cool Range, otros tipos de candidatos que estaban por ser inhabilitados o tenían los rumores de inhabilitación, llaman a otra asamblea donde tratan de buscar también las elecciones y la renuncia de Ronald Crespo, junto con el ex secretario general que era Palma. Entonces, ahí nos podemos dar cuenta que ya, como tú dices, había muchísima presión y a la vez de los 5 candidatos o 4 candidatos que eran tanto Cool Range, Telles, Alcoreza, Héctor Montes y Ronald Crespo, que anteriormente había dicho que no iba a postularse para las próximas elecciones, lo hace y solo quedan habilitado 2 personas, que son Ronald Crespo y Héctor Montes. Y cabe anunciar este detalle: el tema de las habilitaciones pasa también por la dirigencia de The Strongest. Habilitaciones de las personas que en teoría estaban con los papeles al día, con las cuentas al día, pasan con el sello de Secretaría General. Entonces, este es un detalle que más adelante se va a tomar mucho en cuenta, pero el tema
es el que habilita a estas dos personas y llama a Héctor Montes como el nuevo presidente por mayoría de votos. Y sobre todo la inhabilitación de Kurt Reintz, que también sonó bastante, porque de cierta forma, el candidato más fuerte. de cierta forma la nostalgia también y los logros conseguidos por su gestión han sido importantes, y también ha habido en esta fragmentación dentro de los socios ha habido mucho apoyo a Kurt Reintz. Esto ha sido notorio, ¿no? Ahora también cabe recalcar que tanto Freddy Telles, que vamos a estar hablando a continuación, Héctor Montes y también Ronald Crespo eran parte de la dirigencia hace mucho tiempo. Se los vio en el tricampeonato y me parece que va a ser parte de la reflexión que vamos a tener. Pero esta historia se pone cada vez más caótica porque, claro, ¿no? Primero, un día común en el Prado Paceño, en la Camacho, bueno, se encuentran Héctor Montes, mencionado ya, y Freddy Telles, un antagonista, podemos ponerlo así. Un personaje importante. Un personaje de vital importancia, dándose a piñas en pleno centro paceño, y que después, más adelante, iniciaría un amparo constitucional. Claro, esto con el alegato de elecciones pasadas, de las que gana Héctor Montes, no son válidas. Sí, a ver, hay que llegar un poquito más al pasado, entendiendo que Héctor Montes empieza desde agosto de 2022 y concluye forzadamente su presidencia en casi noviembre o diciembre o finales del 2023, casi por salir campeones. Se puede mencionar que Héctor Montes no sale campeón legalmente con el Club 10 Strongest el 2023 debido a este amparo que menciona Rodrigo. Y es importante porque él, en el amparo se puede decir que denuncia a Freddy Telles que Héctor Montes no estaba bien habilitado. Ronald Crespo ni Héctor Montes cumplían los 5 años de ser socios. También con Reintz, ¿no? Claro, o sea, en el tema que no cumplían los 5 años de socios que se exigen en el estatuto, ¿no? Para presentarse a una elección presidencial del club. Y es así como Ronald Crespo vuelve nuevamente a la presidencia. Toma el rumbo de un Strongest recientemente campeón en el año 2024, con la planeación ya prácticamente en sus manos, y ya nos vamos acercando, como se dan cuenta, cada vez más a la actualidad, Nef. A ver, hay un periodo aquí bastante difuso, bastante en el limbo, ¿no? Porque Ronald Crespo ha sido cuestionado mucho, ha sido presionado incluso mucho más fuerte que la primera vez para de una vez llamar a elecciones, que se tenía que llamar en 45 días. Esto cabe también recalcar que no se hizo. Sí, a ver, el tema del fallo que saca el amparo constitucional indica que el tema de Héctor Montes toma en curso, o sea, es ilegal y no puede seguir al mando del Club 10 Strongest, y tiene que volver el anterior presidente a él, que era Ronald Crespo, solamente para llamar a elecciones, lo cual, para sorpresa de nadie, no se hizo, ¿no? Al señor Ronald le gusta alargar las cosas bastante. Feliz de su esposa, supongo. Bueno, entonces, en este caso nos damos cuenta que hasta ahora, hasta el día de hoy, Ronald Crespo sigue al mando del Club 10 Strongest. En la actualidad sigue, y esto nos lleva un poco más ya a un tema de actualidad, que ha sido el tema legal, claro, que revoca prácticamente la resolución primera del Tribunal Constitucional, cosa que la contraposición a Ronald Crespo celebró bastante, pero vemos que entra un nuevo protagonista, y es la Federación Boliviana de Fútbol, que con el tema de los estatutos, NEF, se viene discutiendo mucho esta imposición, para mí imposición, de adecuar los estatutos a lo que quiere la Federación Boliviana desde el 2022, y que todavía no se ha resuelto este tema, cosa que entre esto y también la presidenta del Comité de Fútbol de la Federación Boliviana, Cecilia Rocabado, pide explicación acerca de este amparo para ejecutar recién lo que viene siendo esta revocatoria y darle nuevamente el mandato a Héctor Montes, causando, Nef, una ruptura, un caos mediático, con vigilia de los hinchas, con el involucramiento de la barra, cosa que también se ha cuestionado. Sí, a ver, empezando con el primer tema de la adecuación de estatutos, como tú lo dices, no se hizo hace años.
cuando la federación te pide explícitamente adecuar sus estatutos a lo que tienen ellos. Y eso tenía que haberlo llamado tanto Ronald Crespo en su primera gestión, Héctor Montes y de nuevo Ronald Crespo. Hasta ahora no se tiene ninguna gestión de estatutos. Y eso es también, esta es una traba para poder llamar a elecciones, porque es muy necesario que tus estatutos puedan estar bien adecuados para poder llamar a unas elecciones, ¿no? Y también se tiene conocimiento que esto de los estatutos hay presión de los socios para hacer esta adecuación. Incluso se ha llegado a decir bajo rumores que se ha hecho una adecuación, que ya había un proyecto de adecuación ya formado y presentado, pero que nunca ha sido aprobado. Sí, de hecho, las personas que estaban encargadas, se supone, para fiscalizar todo este tema de la adecuación en el último tiempo han sido los expresidentes, ¿no? Sí, claro. Pacheco, Asbun y Ascarrons, que también han tenido una división los últimos meses, donde Ascarrons ha criticado muy fuertemente a las gestiones y el proceder tanto de sus colegas Pacheco y Asbun, y esto ha puesto la adecuación de estatutos también en el limbo. Sí, y cabe aclarar también el tema también que va de la injerencia de la barra brava, la vigilancia y dentro de este caos un poco más actual, este acuerdo que al final se pensó que se hizo un papel firmado en plena Chumani, que también causó bastantes bromas y merecidas, sobre, claro, un acuerdo que tenía la dirigencia de Ronald Crespo con la entrante, ¿no? Y me parece que después la niega Héctor Montes públicamente y solamente alarga una crisis dirigencial donde el Tigre de Chumani en 2025 se veía ya con una planeación hecha por Ronald Crespo, esperando todavía a la hora de este video el director técnico. Momentos oscuros, Nef, porque las consecuencias pueden ser no solamente económicas, porque la Conmebol va a probablemente a sancionar al Club de Strongest si no tiene este arreglo, como también problemas constitucionales. Claro, a ver, tenemos que tomar en cuenta que la federación no está por encima del Tribunal Constitucional de Seguridad Nacional. Eso es totalmente claro. Y la posición de la federación en este momento es no acatar el fallo hasta que se encuentre hasta que el tribunal mande la aclaración y enmiendo para saber qué debe proceder, aparte de anular la gestión de Ronald Crespo. Claro, es una consecuencia posible que el Tigre puede sufrir en un largo plazo. Pero me parece un poco complicado, ¿no? Porque hay un choque, como te digo, de la Federación Boliviana, el ente federativo del fútbol, con la justicia constitucional. Claro. Con la justicia constitucional. Entonces me parece que el Tigre de Chumani tiene un panorama incierto en estos días, porque claro, Ronald Crespo también prácticamente ratificó su presidencia para este año. El Tigre 2025 ya se va armando y una reflexión final, chicos, es que por mi parte, ¿no? Me parece que el tema de Ronald Crespo no puede ser tan simplificado como solamente ver villanos, gente mala, delitos. Me parece que el tema de Ronald Crespo simplemente es la cara, la superficie de un problema mucho más profundo, que viene de repetición de nombres, que viene de detrás de años, te digo, los mismos nombres, de poca estabilidad política, institucional, no vamos a decir política, pero institucional, pero a veces parece que se maneja como una política bastante desleal, y bueno, me parece que no solamente y hay gente que cuestiona que Héctor Montes no es una buena elección, no sé si incluirme o no, me parece que me incluyo, no me parece que solamente sea el problema en sí la cabeza. Claro. Me parece que todo el cuerpo dirigencial, todo el cuerpo, la masa societaria tiene una crisis. Y es que hemos ido dejando a lo largo del video, o sea, hechos que pueden afirmar esto, o sea, sí. Gente que está desde el tricampeonato, que se pasan, por así decirlo, el poder y las responsabilidades entre ellos constantemente. Que no ha habido los presidentes se van de forma tan abrupta, con denuncias de por medio, llama mucho la atención para un club tan grande como el Tigre. A ver, un club, como tú dices, tan grande como el Tigre, no solamente es fútbol, es administración, tanto económica, mediática, social, lleva un montón de gente, no solamente al estadio, sino lleva en su masa societaria,
tiene un mercado entero, que tiene una marca registrada, donde no solamente, como te digo, lo dirigencial se mueve, también lo económico, y da mucha susceptibilidad a lo que está pasando con el dinero del club, lo que está pasando con las gestiones que hacen, realmente si son transparentes. Entonces yo creo que hay que llamar un poquito a la reflexión, no solamente a los hinchas, que yo creo que los hinchas están muy molestos, pero también a los que son realmente votantes y a los que realmente pueden hacer algo, ¿no? Realmente pueden hacer algo, que son los socios. Lamentablemente en este club, uno de los más grandes del Tigre, no hay una masa societaria justamente solo para el club, sino para el complejo. Entonces donde el mismo club depende del socio del complejo, ¿no? Que muchas veces no es Strongista, lamentablemente, sino es de otros equipos, o simplemente no le interesa el tema del fútbol. Sí, claro. Sí, ¿no? Y a ver, sobre todo un tema que traslada lo deportivo de forma muy extraña, porque el Tigre de Chumani, pese a no haber recaudado tantos títulos como probablemente los ha perdido, sigue vigente, sigue peleando, y claramente puede que sea un alivio, un placebo que oculta una crisis. Esperemos estar hablando de fútbol, de lo que realmente nos gusta, en un próximo video, que déjanos sus comentarios, lo vamos a leer. Esto ha sido, Nef, un gusto. Un gusto, el primer video de Cañada. Nos vemos. Caña.